Ok, entonces, hello, good afternoon to everyone. Bienvenidos a su segunda sesión de su curso English Does Work Level 4. El día de hoy entonces vamos a ver las dos actividades que corresponden a esta semana. Recuerden que la semana pasada vimos dos actividades relacionadas con el pasado simple, una relacionada pues con la línea de tiempo, situaciones pasadas, y otra pues un foro en la cual hablamos sobre un personaje histórico, ¿cierto? Los datos más importantes en pasado sobre uno de los personajes que pues podíamos elegir. El día de hoy vamos a hacer un cuestionario y un video hablando de cuatro acontecimientos en el pasado. Seguimos igual mirando el pasado, pero Se con... pierde la comunicación, maestra. Sí, regálenme un segundo, por favor. No se escucha nada, se pierde Un comunicación. momento, por favor. No vayan a desconectarse, ¿listo? Voy a conectarme a conectarme de nuevo, pero ustedes, por favor, sigan ahí, ¿de acuerdo? Hola, hola. Lo que les voy a pedir, por favor, es que cierren sus micrófonos y no me activen la cámara, ¿de acuerdo? Por favor, cerramos los micrófonos. Me contestan en el chat cómo me escuchan en este momento. Mejor, entrecortado, por favor, en el chat. Listo. Don Nelson, por favor, también le voy a pedir que no activemos la cámara. ¿Listo? Y los micrófonos los activemos cuando no estemos participando. Es que la señal ha estado un poco intermitente, entonces, si activamos los micrófonos, requiere mayor nivel de conexión, entonces se nos va a escuchar entrecortado. ¿Listo? Ahí está bien, ¿sí? ¿Me confirman por favor por el chat? Ok, súper. Listo. Entonces, por favor, les solicito que mientras estemos en la explicación, no me activen cámaras ni micrófonos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, vamos de nuevo. Se volvió a perder. Regálenme un segundo, por favor. Ok. Listo. Entonces, les hablaba que esta semana, entonces vamos a ver dos actividades, son el cuestionario y un video hablando de cuatro acontecimientos en el pasado. Em, la semana pasada, bueno, ayer, antier, les envié un archivo donde les envié como tal el archivo general donde está la explicación de todos los temas y la guía para hacer las cuatro actividades
el curso. Recuerde que son 4 en general. ¿Cuál es la fecha límite que tenemos para envío de actividades, muchachos? Hasta el 1 de octubre. Muy bien, 1 de octubre, entonces. Em, Hasta esa fecha tenemos para enviar las 4 actividades, súper fácil, súper sencillo. Hoy, como tal, es la segunda sesión. Recuerde que estos cursos son más cortitos. Ya el resto de tiempo les queda para que juiciosos completen las 4 actividades, ¿ok? Entonces, para que por favor no se dejen coger la tarde. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, vamos a seguir conectados en el grupo WhatsApp. Listo, entonces vamos a mirar de qué se tratan esas 2 actividades. El cuestionario, recuerden que vamos al enlace que dice por acá, evaluaciones. ¿Listo? Para realizar el cuestionario vamos al link de evaluaciones. Le damos ver evaluación. De nuevo, ver evaluación. Recuerden que las evaluaciones son directamente en la plataforma y tienen intentos ilimitados. Entonces, si al finalizar o de pronto no la terminé y me quedo en D, recuerden que D es no aprobado y A es aprobado, entonces simplemente cierro de nuevo la página, vuelvo, ingreso y vuelvo al inicio de nuevo, ¿de acuerdo? Y pues digamos que la calificación que les va a quedar es la última calificación. Entonces le damos clic en continuar. Y, profe, como seguimos en el mismo tema relacionado con el pasado, recuerden que la clase pasada vimos que hay 2 tipos de pasado simple. Hay 2 tipos de verbos. Uno que son los regulares. ¿Cómo Se utiliza? corta. Va a estar un poquito intermitente. Hola, es muy frecuente. Va a estar un poquito intermitente porque el servicio está un caído. Igual me pasó lo mismo con los otros del grupo pasado. Sí, profe, Es, es así seguido. Ok, es miremos que a ver entonces. más allá de la intermitencia, lo que pasa es que hay espacios muy largos en los que usted habla y se pierde casi que una línea de información, Listo. como 2 renglones, digamos. Bueno, dale. Entonces, vamos a hacer el ensayo voy a colocarlo el router en diferente ubicación. ¿Cómo va hasta ahí? ¿Bien? De hablar un poco más despacio para que el mensaje no nos quede cortado. ¿Ahí funciona? De la manera que lo estoy haciendo. Gracias. Listo, Gracias. listo. Entonces, recordemos que hay 2 tipos de verbos para ver el pasado simple. Los regulares, ¿qué pasa con esos verbos regulares? ¿Cómo los escribo en pasado simple? ¿Qué les agrego al final? Ed, ¿cierto? Ed. Y hay una lista de 180 verbos que se escriben diferentes. Para esos verbos les dije que debíamos consultar el listado, ¿cierto? En el listado nos dice, mira, el pasado de este verbo se escribe así. ¿Qué tenemos acá en la primera parte del cuestionario? Nos colocan un verbo en paréntesis y nos dicen que lo debemos colocar en este espacio en pasado simple. ¿Qué debo verificar? Profe, si es regular, le agrego ed, y si no, pues cómo se escribe si es irregular. Este es regular, entonces lo que voy a hacer es agregarle ed. ¿Cómo verifico, profe, si es regular o irregular? Voy a buscar la lista de verbos irregulares. Si es irregular, está en la lista. Si no está en la lista, quiere decir que simplemente el pasado se forma agregándole ed.
¿De acuerdo? Entonces mira que son solamente 4 verbos que debo convertir en pasado. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. En Sí, la señora. segunda parte me van a hacer unas preguntas relacionadas con el parágrafo. Están hablando de la misión de Apolo, ¿ok? La expedición a la luna. Entonces, acá me van a colocar unos enunciados y según la lectura debo definir si es verdadero o falso. Por ejemplo, presidente Kennedy wanted to land a man on the moon. Miremos a ver. Mission 8 years after declared a national goal. He wanted to land a man on the moon. ¿De quién están hablando? Cuando dicen he, Del presidente. del presidente. O sea que él sí quería llegar a la luna, ¿cierto? Que un hombre llegara a la luna. Entonces, verdadero. Y así vamos a buscar la respuesta a las demás preguntas. ¿Listo? En la tercera parte hay un audio sobre Sam. Cuando nació, es súper sencillo. ¿Qué deporte le gustaba a Sam? Entonces, recuerden que el audio lo puedo repetir varias veces, lo puedo pausar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí voy a buscar la información a estas preguntas, ¿de acuerdo? Todos estos De acuerdo. verbos están en pasado simple. Le doy clic en enviar. Bueno, es solamente eso, ¿ok? Aquí me dice sale en rojo, ¿cierto? Es porque no la completé. Yo puedo reactivar la evaluación. Es súper sencillo. Listo. Ese es el primer punto. Ahora, la segunda actividad está relacionada con hablar 4 acontecimientos en el pasado. Nosotros vimos pasado simple. Hay otro pasado que es el pasado continuo. ¿Qué es el pasado continuo? Profe, me preguntan, ¿tú qué estabas haciendo todo el día el 6 de septiembre? Me están preguntando en pasado, pero me están preguntando por una actividad larga. Yo estaba estudiando de tal hora a tal hora. Entonces, cuando la actividad es continua, es decir, que tiene una duración, utilizamos el verbo to be en pasado con el verbo ing. ¿Listo? Entonces, recordemos, el pasado del is es was, el pasado del are es were, el pasado del am es was. Entonces, ¿cómo se forma el pasado continuo? Con el verbo to be en pasado y le agrego los diferentes verbos en ing. Yo estaba caminando, por eso lleva ing. Yo estaba estudiando, yo estaba trabajando. ¿Listo? Entonces, el pasado de la am es was. Yo estaba trabajando en tal lado todos los días. Si yo voy a colocar esta oración en negación, simplemente le coloco el not acá. Profe, pero en pasado simple el auxiliar es did. Sí, cuando es pasado simple. Cuando es continuo, no necesita ningún auxiliar. ¿De acuerdo? Y cuando voy a preguntar, ese verbo to be se va al inicio. Was I. Pero normalmente, ¿me pregunto yo o alguien más me pregunta, muchachos?
Alguien más le pregunta. Alguien más. Entonces, recuerden que el yo se cambia por you y el pasado para you es were. Entonces se preguntan, oye, ¿tú estabas trabajando en el 2010? Oye, ¿tú estabas trabajando la semana pasada? Oye, ¿tú estabas haciendo esto la semana pasada? ¿Cierto? Listo. Entonces acá tenemos cómo hacer una afirmación, negación y pregunta en pasado continuo, que se utiliza en general para expresar una actividad que tenía una duración en el pasado, ¿cierto? Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Si es claro en qué consiste una oración en pasado continuo, necesito el pasado del verbo to be y le voy a agregar el verbo con ing. Sí, Listo. ¿Qué necesitamos hacer? Con ese pasado continuo nos dicen que vamos a expresar al menos unas 5 frases que relaten lo que estábamos haciendo antes de la época de pandemia. Por ejemplo, entonces yo acá les coloqué una estructura. Mi nombre es fulanito de tal y esto es lo que hice antes de el 2020, antes del año 2020. Y voy a enumerarlas. I was studying, I was working en tal lado. Voy a colocar 5 actividades que hacían parte de mi rutina, ¿cierto? De las actividades cotidianas en pasado continuo. Yo estaba trabajando en tal empresa, de tal a tal día, ¿cierto? Si quieren agregarle el tiempo al final. Entonces, recordemos que si yo quiero agregarle, acá está el verbo normal. Yo estaba estudiando. Si quiero agregarle detalles, recordemos, voy a colocar acá. ¿Recuerdan cuál es la preposición? Si quiero especificar la hora en que hacía la actividad. ¿Ustedes reconocen esas preposiciones? ¿Sí las han visto? Fíjate, ¿qué te parece? Eso, muy bien. Listo. Si yo quiero agregarle al final detalles de tiempo, hay 3 preposiciones. Si voy a hablar a qué horas hacía la actividad at. Si voy a agregar en qué día o en qué fecha hacía la actividad on. Si voy a hablar el mes en que hacía esa actividad o el año, va a ser in. ¿Listo? Y adicional, si quiero agregarle detalles del lugar, en general utilizamos in para dar la ubicación. Entonces, por ejemplo, I was studying. Voy a decir que voy a studying on Mondays, los lunes, on Mondays. ¿En qué hora? A las 7, at 7. Esa va a ser mi oración. Quise agregarle detalles de tiempo y hora a esa actividad que estaba haciendo en el pasado. ¿Listo? Y así voy a hacer otras 4. Entonces, 5 actividades, pasado continuo de lo que normalmente hacía antes de pandemia. Si le quiero agregar detalles de tiempo, hora, mes, en qué momento lo hice, lo vamos a hacer con esas preposiciones. Entonces, recuerden que la hora, entonces sería at 7. Si voy a colocar un día, sería on Monday, Tuesday. Si es la fecha, profe, primero va el mes, September, y luego va la fecha, 13. En septiembre 13. ¿Listo? Y si le quiero agregar el año específico, en 2020. ¿Listo? Entonces, si le queremos agregar detalles de fecha, ustedes ya deciden si es solamente el día o es la hora para que puedan completar las oraciones. Ahora, después de finalizadas las actividades, las 5 frases, hay 2 opciones.
Si se me dificulta, profe, ¿cómo puedo hacer el video? Por cada frase puedo hacer una diapositiva en PowerPoint, ¿sí? Y le puedo colocar una imagen. Hago la grabación de pantalla y pronuncio cada una de las frases. Entonces, my name is fulanita de tal y esto es lo que hice tal. Primero, I was studying on Mondays at 7. Esa es la primera. Luego, segundo, o second, I was traveling every weekend to the farm. ¿Listo? Entonces, voy a pronunciar, así pueden hacer como yo lo hago, que estoy grabando la pantalla, pronunciando cada una de las frases. La segunda opción, profe, se me dificulta hacer el video. Vamos a hacer una presentación con las 5 frases, una en cada diapositiva. Le voy a agregar una imagen, puede ser ficticia, y abajo le voy a colocar la pronunciación en chichombiano. Entonces, I was studying, o sea, realmente cómo la pronunciamos en nuestro idioma, ¿cierto? ¿Para qué? Para ir aprendiendo. Profe, o sea que aquí esto no funciona, esta U no suena como U, no, suena como A. Normalmente la U suena como A. Entonces, voy a verificar la pronunciación. Eso lo puedo hacer en el traductor de Google. Recuerden que en el traductor de Google yo coloco una frase y ahí me dice cómo pronunciarla, ¿cierto? Yo escucho I was traveling. Acá en el parlantito, I was traveling. I was traveling. Ah, ok. Ahí me dicen cómo se pronuncia. Entonces, como él la escuche, la voy a escribir ahí en chichombiano para que uno, pues si voy a hacer el video para cuando lo esté haciendo, sepa cómo pronunciarlo, ¿cierto? Y si no, pues si voy a enviar solamente la presentación, pues tengo que colocarle para que la profe me revise que estoy entendiendo bien cómo se pronuncia esa oración. Esas son las dos actividades, súper sencillo, súper fácil. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Recordemos que tenemos hasta el 1 de octubre para enviarlas. Dudas, inquietudes, muchachos. Cuéntame, Ángela. Profe, hágame un favor, lo que pasa es que yo fui a hacer en foro y dice pegar, pero no sé en dónde pegarlo para poderlo hacer, porque ahí no se deja, ¿cierto? Entonces hoy no Sí, he podido hacerlo por eso. tienes que decirle responder. Ya vamos a mirar cómo es. Regálenme un segundo, les voy a compartir la explicación. Entonces, cuando tú vas a foros, ¿cierto? Sí, señora. En foros tienes que ir al personaje histórico. Y en el personaje histórico, plin, 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 le dices, mira, mi reina, ahí aparece algo que dice texto enriquecido. Dices activar. Entonces, mira que ya te aparecen estas opciones. ¿Sí ves? Fuente. Sí, señora. Ahí es donde lo vas a pegar, princesa. Entonces, lo vas a copiar. Ah, ya. ¿Listo? Lo Sí, señora. completas y cuando lo hayas completado, le dices responder. ¿Listo? Entonces le das a activar texto enriquecido para que te salga acá el cuadrito para que lo puedas modificar. ¿Listo? Ah, listo, profe. Bueno, sí, Listo, ya mi ahora sí reina. lo entendí. Es que eso no lo había podido hacer por eso. No te preocupes. Igual recuerden que todas Bueno, están profe, gracias. habilitadas hasta el 1 de octubre. Entonces todavía tienen Sí, tiempo profe. de realizarlas. Cuéntame, Bueno, profe. Ángela. ¿O quién fue que me habló ahorita, Ángela? Mm, ok, Nelson, cuéntame, ¿qué duda tienes? Nelson, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Qué pena, es que yo llegué tarde, entonces era para preguntarle cuál
¿Cuáles son las dos actividades? O sea, la primera actividad es esta del video y la Esa es segunda la sería, segunda. Esa es la segunda. La primera actividad es la evaluación. Es una evaluación ok, de pasado simple. Entonces vas al link de evaluaciones, le das ver sí, evaluación y te sale una evaluación sobre pasado. Entonces te dice que hay que escribir los verbos en pasado, completarlos. Espérate a ver si lo volvemos a reactivar. Y responder de acuerdo a un audio que haya en pasado. Mira, es esta, le dices contestar. Son dos actividades, el cuestionario y el video, pues, de las oraciones en pasado continuo. A ver si me deja volverlo a reactivar. Mira, entonces acá es la lectura sobre Apolo, la misión Apolo. Debes colocar los videos que están entre paréntesis en pasado. Recuerda que si es pasado simple, simplemente le agregas ed, y si es irregular, lo vas a consultar en la lista de irregulares para verificar cómo se escribe. Después hay unas ok, preguntas en bases a esa lectura donde tienes que definir si es verdadero o falso. Entonces, saca la información de la lectura. Oye, presidente Kennedy quería wanted to land a man on the moon. Por acá dice que sí, he wanted to land a man on the moon, o sea que es verdadero. ¿Listo? De acuerdo a la lectura. ok. Y la última parte, hay un audio que habla sobre la historia de Sam y vas a responder de acuerdo a ese audio estas diferentes preguntas sobre Sam, dónde nació, qué deporte le gustaba y listo, eso es todo. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Ok, con muchísimo gusto. Nelson, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Nelson, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes la manito arriba? No lo escucho. Ya, que me tenía sin sonido. Ah, ok. Cuéntame, Nelson. Ok. Profe, mira, la semana pasada mi computador sacó la mano realmente, Ajá, entonces me he tenido que pasar a la tablet y sí. en la tablet pues no me muestra, por ejemplo, en Word ni en Excel. No, de hecho, es limitada todas las herramientas. Sí, Entonces, por ejemplo, la línea de tiempo pues la hice ya, ajá. pero no con un diseño que me No hubiera importa, gustado no importa, realmente. no importa, no importa. Lo Ah, importante, bueno. no importa. Eso simplemente es una estructura para ayudar. Lo importante es que recordemos cómo realizar una oración, una afirmación en pasado, la negación, ¿cierto? Entonces, muchachos, recuerden, como tal la presentación, digamos, si tienen alguna limitante, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que verifiquen que la oración esté escrita en pasado, ¿cierto? Que si el verbo es regular, ed, que si voy a negar y a preguntar con el auxiliar de. Entonces no hay ningún inconveniente, don Nelson. Igual, recuerden que tiene Ok. hasta el 1 de Thank you. octubre para enviar las 4 actividades. Ujú. All Ready, right. ready, ready, ready. Okidoki. ¿Dudas, inquietudes adicionales, muchachos? ¿No? Ok, entonces recuerden que estas son las 4 actividades que deben enviar. Seguimos en contacto en el grupo WhatsApp. Por favor, manténganse ahí para estarles informando si de pronto estoy revisando alguna actividad y de pronto hay algún inconveniente, ¿cierto? O necesito que me verifiquen alguna información hasta que ya se finalice el curso. ¿Listo? Por favor, entonces colóquenlo en silencio, pero sí les pido que estén ahí, que es el medio más corto de comunicarme con ustedes, sobre todo cuando esté haciendo el proceso de calificación y certificación, ¿de acuerdo? Gracias. Okie dokie. Thank you Thank you. guys for today. Any questions, any doubts, please don't forget to ask me. Don't hesitate to ask in the group WhatsApp. All right. Bye bye. Take care. Thank you. Bye Recuerden bye. Bye las bye, teacher. grabaciones, muchachos. Yo les coloqué ahí Nice en to el see grupo you. WhatsApp.
en el grupo WhatsApp, en la información del grupo WhatsApp, está el link de su canal, ¿de acuerdo? Ahí están las explicaciones de estas 4 actividades, la semana pasada y esta semana. ¿Listo? Ahí en ese link van a encontrar, por favor, buscan el nivel y buscan el tema. Ahí quedan guardadas las explicaciones de cómo realizar las actividades, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Buscan su nivel 4, porque ahí están las de los demás niveles. Nivel 4, listo, aquí está la explicación en el tiempo, por histórico, y también van a aparecer las de ustedes con fecha reciente, ¿listo? Para que lo tengan presente. Okay, guys, so lovely afternoon. Thank you for today. Bye bye. Take care. Wow, teacher. Bye bye, thank you. Bye bye.